Primero de septiembre, Evangelio de San Lucas 4, 16, 30. Del libro Hablar con Dios, obras de misericordia. Volvió Jesús de Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado. Allí le entregaron el libro del profeta Isaías para que leyera. Jesús abrió el libro de un pasaje directamente mesiánico. El Espíritu Santo está sobre de mí porque por la cual me ha ungido para evangelizar a los pobres y me ha enviado para anunciar la redención de los cautivos y devolver a la vista los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Jesús, enrollado el libro, lo devolvió y se sentó. Había una gran expectación entre sus vecinos con los que había convivido tantos años. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Muy probablemente estarían presente la Virgen María, su madre. Entonces el Señor les dijo con toda claridad: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Isaías anunciaba que este pasaje, la llegada del Mesías, que libraría a su pueblo de sus aflicciones. Las palabras del Señor son su primera declaración mesiánica, a la que siguen los hechos y palabras conocidas a través del Evangelio. Mediante tales hechos y palabras, Cristo se hace presente al Padre entre los hombres. Es altamente significativo que estos hombres sean, en primer lugar, los pobres carentes de medios de sustancias, los privilegiados de libertad, los ciegos que no ven la belleza de la creación, los que viven en aflicción de corazón o sufren a causa de la injusticia social. Y finalmente los pecadores. Con relación a esta, especialmente, Cristo se convierte sobre todo en signo legible de Dios, que es amor. Más tarde, cuando los enviados del bautismo le preguntan si Él es el Cristo, que si ha de esperar a otros, Jesús le responde que comuniquen a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. El amor de Cristo se expresa particularmente en el encuentro con el sufrimiento y en todo aquello en el que se manifiesta la fragilidad humana, tanto física como moral. En esta manera revela las actitudes continuas de Dios Padre hacia nosotros, que es amor y rico en misericordia. La misericordia será el núcleo fundamental de su predicación y la razón principal de sus milagros. También la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por los débiles humanos, más aún en los pobres y en los que sufren. Reconocen la imagen de su fundador, pobre y paciente. Se esfuerza en redimir sus necesidades y procurar servir en ellos a Cristo. ¿Y qué otra cosa haremos nosotros si queremos imitar al Maestro y ser buenos hijos de la Iglesia? Cada día se nos presenta incontables ocasiones de poner en práctica la enseñanza de Jesús acerca de nuestro comportamiento ante el dolor y la necesidad. En esta actitud compasiva y misericordiosa ha de ser, en primer lugar, con los que habitualmente tratamos, con quien Dios ha puesto a nuestro cuidado y con los más necesitados. Pensemos hoy junto, pensemos hoy junto al Señor paz, como en nuestros tratos con las otras personas y con todos. Se darnos cuenta de su dolor físico y moral, de su cansancio y de sus necesidades que padecen. Me presento como solicitud de dar la ayuda que precisan. Procuro aliviarles de sus males o de la carga que lleva, sobre todo cuando los resultados específicamente pasados. Me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar
la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. No hay pobreza mayor que la que provoca la falta de fe, ni cautividad y opresión más tarde que las que el demonio ejerce a quien peca, ni ceguera más completa que la del alma que ha quedado privada de la gracia. El pecado produce la más dura tiranía, afirma San Juan Crisóstomo. La mayor desgracia, el peor de los desastres es alejarse de Dios. Nuestra mayor obra de misericordia será en muchas ocasiones acerca de los sacramentos, fuente de vida y especialmente de la confesión en nuestros familiares y amigos. Si sufrimos con sus penas, enfermedades y desgracias, ¿cómo no nos dolerá si vemos que no conocen a Cristo y no le tratan o que no lo han dejado, no lo han dejado? La verdadera compasión comienza con la situación espiritual de su alma, que hemos de procurar remediar con la ayuda de la gracia. Qué gran obra de misericordia es el apostolado. Toda miseria moral quiere que sea reclamado nuestra compasión. Así entre estas obras que por vía de ejemplo ha señalado desde antiguo la Iglesia está enseñar al que no sabe, cuando el número de analfabetas ha decrecido en tantos países, ha aumentado en proporciones asombrosas la ignorancia religiosa, incluso en naciones de antigua tradición cristiana, por imposición laicista o por desorientación y negligencia. Lamentablemente, multitudes de jóvenes bautizados están llegando a la adolescencia con tal desconocimiento de las más elementales naciones de la fe y de la moral y de los rudimentos mínimos de la piedad. Ahora, enseñar al que no sabe significa saber sobre todo. Enseñar al que nada sabe de religión significa evangelizarles. Es decir, hablarles de Dios y de la vida cristiana. La catequesis ha pasado a ser en la actualidad una obra de misericordia de primera importancia. ¿Cuánto bien hace la madre que enseña el catecismo a sus hijos y quizás a los amigos de sus hijos? ¿Qué recompensa tan grande se dará el Señor a quienes prestan su generosidad en tiempos de una labor de catequesis y quienes aconsejan el libro oportuno, que ilustran la inteligencia y mueven los afectos del corazón? Es abrirle el camino que llevan a Dios. No tiene una necesidad mayor. Imitar a Jesús en sus actitudes misericordiosas hacia los más necesitados nos lleva a, en muchas ocasiones, a dar consuelo y compañía a quienes le encuentran solos, a los enfermos, a quienes sufre una pobreza vergonzante y descarada. Haremos nuestro su dolor, les ayudaremos a santificarlos y procuraremos remediar este estado en el modo en el que no sea posible. Cuando pueda confortar estas personas un rato de compañía, buscando quizás un espíritu de santificación a la salida del trabajo, cuando lo que apetecía era descansar, con una conversación sencilla y amable, bien preparada, en la que el sentido sobrenatural que procuramos dar a nuestras palabras y comentarios de noticias positivas, de iniciativas de apostolado, deja en el enfermo y en el anciano una luz de fe y confianza en Dios. Con delicadeza y oportunidad, no nos atrevemos a prestar algún servicio, a arreglarle la cama, a leer un libro,
un rato, algún libro piadoso, ameno, incluso divertido. Cada día es más necesario pedir al Señor un corazón misericordioso para todos, pues en la medida en que la sociedad se deshumaniza, los corazones se vuelven duros e insensibles. La justicia es virtud fundamental, pero la justicia sola no basta. Se precisa además la caridad, por mucho que mejorase la legislación laboral y social, siempre será necesario el calor del corazón humano, fraternal y amigo, que se acerca a esas situaciones a las que la mera justicia no llega, pues la misericordia no se limita a socorrer la necesidad de bienes económicos y se dirige antes que nada a respetar y a comprender a cada individuo en cuanto tal en las intrínsecas dignidad de hombre y de hijo del Creador. La misericordia nos lleva a perdonar con prontitud y de corazón, aunque quien ofende no manifiesta arrepentimiento por su falta o rechazo, o rechazo. Aunque en ofende no manifiesta arrepentimiento por su falta o rechace la reconciliación. El cristiano no guarda recores en su alma, no se siente enemigo de nadie. Nos esforzaremos en querer a quienes son desgraciados por su propia culpa, incluso por su propia maldad. El Señor solo nos preguntará si esta persona es desgraciada, si sufre, pues eso basta para que sea digno de su interés. Esfuérzate sin duda en protegerlo contra sus malas pasiones, pero desde el momento en que sufre, sé misericordioso. Amarás a tu prójimo no como lo merezca, sino como es tu prójimo. El Señor nos pide una actitud compasiva que se extiende a toda la manifestación de la vida, también en el juicio sobre el prójimo, a quien hemos de mirar desde el antiguo en el que queda más favorecido. Aunque viera algo malo, no juzguéis al instante de vuestro prójimo, sino más bien excúsale de vuestras interiores. Excusad las intenciones. Si no podéis excusar la acción, pensad que lo habrá hecho por la ignorancia o por la sorpresa, por la desgracia. Si las cosas es tan clara que no podéis disimularla, aunque aún entonces créelo así y decid para vuestro adentro la tentación habrá sido muy fuerte. Frecuentemente hemos de recordar que si somos misericordiosos, obtendremos del Señor esa misericordia para nuestra vida que tantas necesitamos, particularmente para su riqueza, errores y fragilidades en el bien conoce. Esta confianza en la infinita, ábrele compasión de Dios que nos llevará a permanecer siempre muy cerca de Él. María, Reina y Madre de Misericordia, nos dará un corazón capaz de compadecerse eficazmente a quienes sufren en nuestro lado. Del libro Hablar con Dios, 1 de septiembre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.